Vamos a entrar a la palabra, Isaías 53. Hasta yo me oigo mejor, hermano. Bendito sea Dios. Isaías 53. Estamos estudiando este libro profético, ¿verdad? Los profetas mayores. Y hoy vamos a entrarle, de hecho, en estos siguientes domingos también estaríamos compartiendo sobre varios capítulos que tienen que ver directamente con la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y es importante. Gloria a Dios. Y ayer se celebró algo a nivel mundial, por lo menos los que saben, los que están al tanto. Lo curioso de esto es que si uno preguntaría en ciertos grupos, hasta en redes y demás, ¿qué es lo que se acuerda que se celebraba un día como ayer? La mayoría, ¿qué diría? ¿Qué diría? Halloween. Uno, para no ponerme a hacer apologética de ese asunto, una celebración que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra cultura. Es decir, si lo vemos como una celebración cultural, como hoy lo hace Estados Unidos, y de hecho la mayoría de las iglesias ya lo celebra, como algo cultural, ¿verdad? Nosotros no, a excepción de dos que tenemos acá, que ya son parte nuestra, yo creo que no somos gringos, ¿verdad? No somos de Estados Unidos. Gloria a Dios. Es decir, no tiene nada que ver con estas culturas latinoamericanas, que todos lo copian, ¿verdad? Todos lo copiamos, de hecho. Y segundo, lamentablemente el trasfondo de toda esta celebración, obviamente se va de todos los parámetros habido y por haber de los fundamentos de la palabra de Dios. Así que celebrar la muerte, celebrar este tipo de cosas, no veo que tenga algo de bendición. Entonces, para no meterme en ese tema, ¿verdad?, que yo sé que es complicado. Pero el día de ayer se celebró algo, para los que no sabían, y espero que sí todos sepan, algo mucho más importante en la historia de nosotros como iglesia. Y que fue el día de la Reforma Protestante. A partir de ahí para acá, hace 503 años, échele número, ¿verdad? Ninguno creo que se pueda acordar de eso. 503 años atrás, en 1517, un 31 de octubre, monje, de hecho era un padre y era un doctor en teología, estudiado en Wittenberg, Alemania, que se llamó Martín Lutero, inició todo este movimiento, ¿verdad?, pegando ahí las 95 tesis que él propuso en la iglesia, que era el castillo, ¿verdad?, era como la iglesia allí, y aquellas puertas tenían esa peculiaridad que hablábamos un poco el miércoles en el grupo de hombres, de que era como que la pared donde se ponían los anuncios del pueblo, ¿verdad?, donde la gente ponía los temas que quería debatir y compartir. Entonces era un lugar público que tenía acceso todas las personas y llegaban a ver, bueno, a ver quién fue el que escribió ahora, qué pusieron. Y este hombre, en un acto de valentía, inspirado por el Espíritu Santo y por una pasión, ¿verdad?, en su corazón por Dios, por su palabra, por las cosas que estaban pasando, entonces él inició esta reforma. Yo sé que en el corazón, ¿verdad?, de un clérigo católico, porque era católico, de hecho era la iglesia en ese momento, no estaba ni le pasaba por la idea el hecho de abrir una nueva iglesia. Hoy en día eso, hoy en la época que vivimos, eso parece muy común, ¿verdad? Me voy a poner una iglesia, como poner una pulpería. Es decir, cualquiera de pronto tiene buena hablada, ya sea que lo mandó el Espíritu o a saber qué espíritu fue, y se abre una iglesia en cualquier lado. En ese tiempo no, ¿verdad? Eso no era la mentalidad de él, no era. Pero sin embargo, Dios hizo que ese fuera el arranque de un desprendimiento drástico que hubo de la iglesia católica, apostólica y romana en ese, ¿verdad? Lo único que cambia con nosotros es lo romano, pero somos católicos, que significa universal, y apostólico porque viene de la fe apostólica. Entonces, pero esa era la iglesia existente en ese momento. Bendito sea Dios. Hablando un poquito de historia que usted tiene ahí atrás, mi esposa dio una lección para niños muy buena con mi suegra ayer, que yo les digo que la vean, se hace el esfuerzo, hermano, y viera qué cuesta para que todos la tengan para sus niños, y habla sobre esto bien claro para niños. Él tenía 5 fundamentos principales, que fue lo que motivó toda la teología que después impulsó.
sola fe, a 5 solas, sola escritura, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y esto fue un boom, hermano. Si usted esto lo dice hoy, para usted y para mí, se hace ¿qué? Común, ¿verdad? Es algo común, es algo que todos sabemos. Una sola fe, la fe en el Señor, no hay varias fe. Solo la escritura, ¿cuál es la única autoridad de parte de Dios? ¿Cuál es? ¿Alguno acá cree que hay alguna más? No puede ser el libro fulano o sutano, aquel que escribió el apóstol, patriarca, no, esta es la única. La Biblia, la única autoridad, de hecho es una de nuestras doctrinas de la Iglesia Metodista. Solo la gracia, solo por gracia somos salvos, no por las obras. Solo Cristo es el único Salvador, no hay más intermediario. Y solo a Dios tiene que dársele ¿qué? La gloria. Eso para nosotros, repito, es normal. En aquella época fue un boom, ¿verdad? Fue una renovación total. Y sin embargo, así como Martín Lutero, hermanos, fue el gran instrumento de Dios para ejecutar esa reforma tan significativa en la historia, la misma no hubiera sido posible si un reformador mayor que no tiene comparación no lo hubiera inspirado y lo hubiera guiado. ¿Quién fue? Jesucristo. Amén. Porque ustedes, bueno, van a hablar de Martín Lutero, vamos a hablar de la reforma, solo es el inicio para que usted tenga idea. Jesús, hermanos, es el gran reformador de la historia de toda la humanidad. Y eso no solo ocurrió en una fecha como celebramos ayer. Eso hoy sigue teniendo un impacto a nivel mundial porque sigue transformando vidas. Bendito sea el Señor. Isaías 53, del 1 al 12. Estamos ahí en la palabra. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el renuevo delante de él, y como raíz la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y esto es la primera característica del reformador por excelencia que vamos a ver. Él fue anunciado siglos antes de su venida, sin embargo fue muy mal recibido. ¿Verdad? Martín Lutero fue alguien que Dios puso, salió en su momento, no se había necesariamente profetizado y todo lo demás, pero Jesucristo sí. Si usted quiere saber, teológicamente hablando, cuál es el mensaje principal de los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cuál es? ¿Cuál cree que es? ¿Decirnos todas las leyes que habría que poner en práctica? No, ¿cuál es el mensaje esencial de todo el Antiguo Testamento? La preparación, ¿verdad? Y el anuncio de quién iba a ser el Salvador del mundo. Ese es todo el resumen del Antiguo Testamento. A veces uno como que se le hace un zaperoco ahí, ¿verdad? Cuando empieza a ver las leyes aquí, las leyes allá y las prácticas, pero todo iba apuntando a lo mismo. Bendito sea el Señor. Isaías 52, ahí, el capítulo anterior donde estamos, versículo 14, dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Juan 1:12 dice: a lo suyo vino y con los brazos abiertos le recibieron. Dice mi Biblia. ¿Cómo dice la suya? Y los suyos no le recibieron. Y no le recibieron no lo querían oír, no les caía bien, no aceptaban nada de lo que decía. Es decir, era negativo totalmente. Y más a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí tenemos lo primero, hermanos. Aun cuando Jesucristo, el gran reformador de toda la historia de la humanidad, fue anunciado, cuando Él viene y se aparece, el atractivo que presentaba y las expectativas en ese momento no se cumplían. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo de Israel con el Mesías? ¿Qué esperaba? Un reformador político. Alguien que fuera tipo un rey general, que activara el pueblo en una gran guerra y entonces echaran a los romanos al poder y ellos volvieran a tener la gloria del rey David, de Salomón y todo eso. Esa era la expectativa del pueblo de Israel. Era la mentalidad que ellos tenían. Por eso cuando se daba el anuncio,
¿verdad? En todo el Antiguo Testamento y aún en el inicio del Nuevo, la gente no le paraba mucho y cuando desapareció Jesús la mayoría dudaba, ¿será o no será? Porque pinta de general o de soldado no tiene. Viene hablando como que un mensaje mucho de amor y muy lindo, pero eso no nos va a resolver el problema, ¿verdad? Y ese es el asunto, hermano. Muchas veces creemos que la imagen que hay de Jesús es eso bonito, ¿verdad? Vemos a un Señor, ay, para nosotros es hermoso, para nosotros es esa relación, pero para toda la humanidad y aún cuando no estábamos en Cristo, el Señor no nos sonaba tan atractivo. No era alguien que parece que se acomodaba a mis expectativas. Sigue diciendo ahí Isaías, en ese canto que a ver si después Michael ahí, a la hora de la cena lo compartimos, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Ya se acuerdan, Mike? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas sanidades? ¿Cuánta gente no liberó Jesús? ¿Cuántos milagros no hizo en el pueblo de Israel y alrededor por 3 años y medio? ¿Cuántos? ¿Y cuánta de esa gente no lamentó su muerte en la cruz del Calvario? Eran muy pocos los que estaban ahí. Las personas resolvieron su situación momentánea y cuando ya el Señor no les calzó, de hecho la Biblia nos relata que hubo momentos en que Jesús como que le habló claro, ¿verdad? Y dice, ya muchos de ellos no andaban con él. Ya no les gustó, ya no les cuadró, les habló muy feo. A los que alimentó, ¿verdad? En un día de estar sentado ahí muy lindo y alimento para más de 20,000 personas, al otro día estaban preguntando para dónde iba la charla con comida incluida. Y aunque él pasó en bote, toda aquella gente lo siguió para llegar allá. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes vienen detrás de mí, ¿por qué? Por los panes y los peces, porque hice el milagro y comieron gratis. Pero espero que vayan detrás de mí por la comida que a vida eterna permanece, que esa es la palabra de Dios. Porque las expectativas humanas con la persona de Jesús muchas veces o en la mayoría de los casos está condicionada al beneficio que yo puedo obtener de él. Y si ese beneficio no lo obtengo como yo espero, entonces como que ya Jesús no me suena tan atractivo, ¿eh? Como si ya me habla feo o ya me dice algo que no me cuadra, ya Jesús no parece tan atractivo. Romanos 10:16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta es la cita en el Nuevo Testamento que está conectada al profeta Isaías. Bueno, una de ellas porque hay muchas, a la profecía que venía. Aún hoy, hermanos, hay millones de personas que no han creído al evangelio del Señor porque parece que ese Jesús no les suena tan atractivo. A sus expectativas se le menosprecia y aún no se valora la persona de Jesús. Y sin embargo fue el mayor reformador de la historia. Gloria a Dios. Mire qué lindo, hermano. Aquí hay un verso que a la mayoría nos gusta y ahorita estábamos orando en esa línea. Ciertamente llevó él, ¿qué cosa? ¿Qué llevó él? Nuestras enfermedades. Estamos de nuevo ahí, Isaías 53. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Y por qué? Y por abatido. Mas él, qué lindo este texto, hermano. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos, ¿qué? Todos nosotros curados. Jesús no solo nos dio a través de ese sacrificio salvación, hermano, sino que como el gran reformador cargó sobre su propia vida nuestras enfermedades, nuestros pecados y nuestras enfermedades, y pagó un precio muy alto por eso, para poder tener nosotros acceso a la salvación para vida eterna y aún también a la sanidad, la cual creemos en el nombre del Señor que tenemos en Él. Amén. El Señor tiene suficiente poder
y esa es una promesa en su palabra que se cumple para nuestras vidas. Primera de Pedro, hermano, Primera de Pedro, capítulo 2, del 21 al 24. Ahora vamos a otra cita en el Nuevo Testamento que está conectada con Isaías. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Decía el apóstol acá: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y es lo que leíamos ahorita, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos en Primera de Pedro 2, 21 al 24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pregunto, ¿al Señor lo crucificaron por pecador igual que los demás? No, ¿verdad? No, al contrario, voluntariamente cargó los pecados de todos sobre sí. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, como cualquier humano lo hubiera hecho. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el versículo 24, quien llevó él mismo, ¿qué cosa, hermano? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2, 24. ¿Qué llevó sobre el madero? Sobre su propio cuerpo. Nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Amén. Y por ahí podemos pedir esa sanidad en el Señor, ¿verdad? Confiando en esas promesas que Él tiene para nuestras vidas. Qué lindo, hermano, esta realidad. El gran reformador de toda la historia. Este gran reformador de toda la historia se sacrificó por personas como nosotros, que de hecho no lo merecíamos. Esto es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Porque, hermano, si usted tuviera en este momento, si alguien descubriera que la sangre suya es la cura contra el coronavirus, ¿verdad? O la sangre de un hijo suyo, y tal vez ese que más, con el que más usted tiene relación, o aunque no, para usted todos los hijos obviamente son importantes, y le dijeran, bueno, usted estaría dispuesto, allá ayer el que está chineando con Raquel ese muñeco, Abimael, usted estaría dispuesto, Raquel y Gerald, a entregar a Abimael, ¿verdad?, para que le saquen toda su sangre, para que nos curemos todos los demás y nos enfermamos. Y yo sé que ustedes nos aman mucho, ¿verdad? ¿Usted lo daría, Gerald? Y eso que nos ama, ¿verdad? Y eso, no le estoy haciendo la pregunta incómoda, pero es que esa es la realidad. Mire ese muñeco guapo que tenemos allá atrás, ¿verdad? Que ya nos hacía falta aquí en la casa del Señor. Si a usted le dijeran que tiene que dar la vida de un hijo, ¿verdad? Y más, nosotros somos aquí el pueblo, la familia espiritual. Pero si peor le dijeran que diera a ese niño por gente que es ingrata, por gente que anda en cosas que no bendicen a los demás, ni siquiera a ellos mismos, y que le digan, ¿usted lo puede dar para sanarlo? No, hombre, menos todavía diría. Y sin embargo, nuestro reformador, ¿verdad?, el Rey de Reyes y sobre todo el Padre, dio a su Hijo en sacrificio por nosotros, que no lo merecíamos. No lo merecíamos. Dice el versículo 6, estamos en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno para su lado, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de los descarriados. De todos nosotros, aun cuando le hemos dado la espalda al Señor, aun cuando en muchas situaciones no lo hemos puesto en primer lugar. Y dice la palabra, angustiado él y afligido, Isaías 53, 6 y 7, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y eso por quién lo hizo, hermanos? Por usted y por mí, que no lo merecíamos. Dicho sea de paso, a veces uno tal vez pudiera mirarse en el espejo, hay gente que se arriesgaría a hacerlo y decir, no, yo creo que yo sí, yo califico, yo no soy tan malo comparado con acá,
el Señor tenía razón de morir por mí. Aleluya, por los orgullosos también murió el Señor. Pero creo que no merecíamos ese sacrificio. Primera de Pedro 2:25 recalca esto que viene de Isaías. Estamos ahí. Pero vosotros erais como ovejas descarriadas. Mire cómo no nos descarrió, disculpe, la pandemia, ¿eh? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo. Bendito sea Dios, porque obviamente yo soy su pastor, pero no el obispo de su alma. Eso le corresponde al Señor. Bendito sea Dios. Este reformador, hermanos, que estamos hablando por excelencia, fue el único capaz de haber dado su vida por ti y por mí. Hay personas a las que llamamos héroes, que en algún momento de la historia de la humanidad han dado su vida por una causa, ¿verdad? Y se les considera bueno, y tal vez ese sacrificio que hicieron ayudó a muchas cosas. Pero solo ha habido un sacrificio que impactó a la humanidad completa, uno solo, y fue el de Jesucristo. Y no solo impactó a la humanidad en un momento determinado, sino para toda la historia. Por cárcel y por juicio, sigue diciendo Isaías. A ver, estamos ahí en Isaías 53. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Hace la pregunta. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y por qué fue? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mire, hermano, ¿por qué fue herido el Señor? ¿Por gente buena? ¿Por gente realmente que merecía? Hablábamos ahorita el sacrificio. No, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y sigue diciendo la profecía, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, porque fue lo que hizo, expió nuestros pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es lo que iba a ocurrir con el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros. Bendito sea Dios. Y Isaías entonces recalca acá, terminando en el versículo 11 y 12, bendito sea Dios, que el Señor se sintió satisfecho por ese sacrificio, entendiendo que no fue en vano por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Él hizo lo más grande que nadie más pudo hacer por nosotros. Hermano, usted realmente analiza esta parte, esto algo le mueve en su interior. Algo realmente le hace sentir ese peso en su interior. Decir, bendito sea Dios. Porque uno a veces pensaría de que el orgullo o la satisfacción que tiene es de ser cristiano de hace mucho tiempo. Bueno, yo le entregué la vida al Señor hace mucho tiempo y qué lindo me cambió y aquí y allá. Pero sigue experimentando en su interior, hermano, esa satisfacción, esa alegría, ese gozo interno por lo que Cristo hizo por uno. Y en algún momento, hasta cuando llega Semana Santa, se le hace su nudo aquí a uno, ¿verdad? Y hasta echa sus lágrimas de ver, Señor, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso por mí? Y yo que soy, ¿verdad? A veces de anjá, ¿verdad? Y yo que tantas veces te he dado la espalda y yo que no he sido fiel como debiera contigo, ¿cómo fue que pudiste hacer eso? ¿Cómo fue que me tomaste en cuenta a mí y no a mis pecados? El Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas. Este verso usted se lo sabe. Todas tus iniquidades. ¿Las de quién? La suya y las mías. Salmo 103, 3. Y el que sana, ¿cuántas? ¿Cuántas? Todas. No, es que lo único que no sana el Señor es el COVID porque no han encontrado la vacuna. Hermano, para Dios eso es indiferente, ¿verdad? Dios no tiene que esperar necesariamente la vacuna, esa la esperamos nosotros como una buena salida, ¿no? Para a nivel
del mundo, el comercio y todas las cosas. Pero para Dios eso no es determinante. Él llevó todas nuestras dolencias y para eso pagó en la cruz del Calvario. Dice el versículo 11 de Isaías 53: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y usted dice, qué raro, ¿cómo alguien se va a sentir satisfecho por haber muerto, verdad? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a ¿cuántos? A muchos, y en eso estamos nosotros, y llevará las iniquidades de ellos. Si hoy usted sigue cargando el peso de sus pecados encima, y eso sigue siendo un conflicto en su vida que lo acusa y que lo acusa, es porque quizás el peso de esos pecados, de sus iniquidades, no las ha depositado realmente en el Señor. Y aquello sigue y sigue y sigue. Hermano, Él llevó todas nuestras iniquidades. Claro, eso no quiere decir que yo no busque cómo actuar delante de Él, porque las obras son ¿qué? Un resultado de mi fe. Obviamente yo tengo que actuar en consecuencia de lo que digo que creo. Bendito sea Dios. Eso es como aquel, ¿verdad?, que humanamente le guste un equipo y diga, bueno, yo le voy al campeón, ¿verdad?, al morado, pero siempre ando con la camisa roja y negra para arriba y para abajo. No sé si será por el aguizote o por vendido, dicen. ¿Verdad? Uno tiene que lucir de la manera que dice que cree, ¿no? De la manera que se supone que, y cuanto más, ¿verdad?, salvando las distancias, porque nada que ver la afición de un grupo, de un equipo determinado a mi fe en el Señor, cuanto más nosotros como cristianos. Hermano, nuestro actuar tiene que ser una consecuencia de nuestra fe, de nuestra vivencia, de nuestra relación con el Señor, porque ya Él llevó nuestras iniquidades, no tengo que cargar esas encima. Por tanto, dice el versículo 12, yo le daré parte con quienes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Bendito sea el Señor. Qué lindo, hermanos. ¿Es o no es el más grande reformador de toda la historia de la humanidad, nuestro Señor? Y este capítulo en Isaías 53 nos tiene que poner a pensar en esto, hermano. Porque no se valora, a veces ni siquiera se respeta la figura del Señor con todo lo que hizo por nosotros, a veces ni se le toma en cuenta en las cosas, ni se le da el lugar que realmente mereces. Nos acordamos de Martín Lutero una vez, tal vez al año, que se celebra uno y otro y otra fecha más de ese día de la Reforma. Pero hermanos, Jesucristo no puede ser recordado solo un día en el año por una fecha determinada, porque Él sigue transformando vidas aún al día de hoy. Si no ha habido una transformación en la vida de uno, es porque hay que abrirse y dejar ese espacio al Señor para que trabaje realmente en nuestra vida. Hacemos memoria de lo que hemos visto en la palabra. Gloria a Dios. Jesús fue el más grande reformador de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si se acuerda, ¿qué fue lo primero ahí en Isaías 53? ¿Cuál es el primer detalle que vimos? ¿Por qué es el más grande reformador de la historia? A ver si Elías lo puso acá atrás. ¿Por qué? Porque fue anunciado, ¿verdad?, desde siglos antes y aún así fue muy mal recibido. Si ustedes leyeron historia también, ¿verdad?, de Lutero no fue tan bien recibido tampoco, ¿verdad? Y tuvo que salir huyendo y hasta lo excomulgaron por todas las enseñanzas de él. Bendito sea Dios. Segundo, ¿por qué es el gran reformador de la historia por excelencia Jesús? Porque cargó sobre él mismo nuestros pecados y también ¿qué? Nuestras enfermedades, las llevó ahí. Tercero, se sacrificó por personas como nosotros que no lo merecíamos y aún así lo hizo con todo amor, ¿verdad? Cuarto, fue el único capaz de morir, de hecho, por ti
y por mí. No había otro más. Ahorita pedimos un voluntario y el papá dijo, no, yo los amo mucho, yo sé que ustedes son mi familia, pero Abimael no, ¿verdad? Así no se juega. Sin embargo, gloria a Dios que el Señor no pensó lo mismo, ¿verdad? Y entregó a su hijo por todos nosotros. Y quinto, él es el gran reformador de la historia porque su sacrificio le trae satisfacción a sí mismo de que no fue en vano, de que valió la pena por nosotros. Y qué raro, hermano, cuando hoy no necesariamente toda la humanidad es cristiana, no necesariamente toda la humanidad ha abierto su corazón al Señor. Al contrario, estamos viviendo una de las crisis más complicadas para la iglesia del Señor a nivel mundial. Entonces no es algo que solo pasa aquí donde estamos, sino esto es a nivel mundial. Tomemos en cuenta esto muy en serio, hermano. Después de haber recordado un poco la historia, que sería bueno que lea un poquito sobre eso en lo que resta al día de hoy, de esa reforma de hace 503 años, por ese instrumento que fue Martín Lutero, entienda que la reforma fue inspirada principalmente por la persona de Jesucristo. Y aquí hay un dato curioso que cierro con esto para participar de la cena del Señor. Martín Lutero era un religioso. Martín Lutero podía, y era un servidor, era un clérigo, una persona estudiada en la universidad de ese momento y era un doctor, era alguien bien estudiado. Él servía a Dios. ¿Por qué tenía que complicarse la existencia y dejar la estabilidad que ya tenía? ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque en su corazón, en su interior, la religiosidad de ese momento y todo lo que estaba pasando a su alrededor, con la venta de indulgencias y todo lo que históricamente usted puede estudiar, que es bien interesante, lo hacía sentir insatisfecho. Y hermano, esto no quiere decir que usted se ponga a pensar si su iglesia, el lugar donde está, lo hace sentir insatisfecho. Pero qué bonito pararse frente al espejo de la propia vida personal y decir, mi vida espiritual está bien, es suficiente, yo me siento lleno de Dios. Yo siento que estoy realmente caminando en la dirección correcta. Eso independientemente de mi iglesia, que es mi casa, mi familia espiritual, o yo necesito una reforma en mi vida. Yo necesito realmente, aún cuando puedo decir que estoy involucrado en las cosas de Dios, necesito cambios en mi vida. Necesito una reactivación en mi vida que me cambie para siempre y me acerque más al Señor. Después de meses, hermano, de distanciamiento y enfriamiento espiritual, muchos necesitan esa renovación en su vida. Muchos necesitan esa desintoxicación, como dice el dicho, ¿va? Entonces, ahí donde estás, mientras Michael nos colabora nuevamente aquí atrás, sangre que me da la paz. Ahora sí se acuerda. O si no, la otra, mano, la conocida. Mientras Michael ahí nos ministra con la música, bendito sea Dios. Usted ahí donde está, hermanos, bendito sea el Señor. Piense un poco en la palabra. Yo sé que hace rato está conectado con esto. ¿De qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ese gran reformador, por tu vida? Gloria a Dios. Así como lo hizo en la historia de la humanidad, Él también puede reformar internamente nuestra vida, refrescar tal vez esa espiritualidad dormida, tal vez aquellas cosas que he dejado en el camino. Él es el que puede activar nuevamente eso que esté dormido en la vida de cada uno de nosotros. Cierra tus ojitos ahí donde estás y a través de este momento también nos vamos a ir preparando para participar de la cena del Señor.